Buenas, soy David González, Big Data Manager en Open Sistemas, y os voy a contar hoy MongoDB sobre Azure y posteriormente Cassandra sobre Azure. Los objetivos de la sesión en la primera media hora será conocer qué es MongoDB, para qué se utiliza, y luego vamos a ver su historia, revisiones y en qué momento estamos actualmente. Y finalmente vamos a hacer una demo de varios tipos de montaje sobre Azure, para que veáis las capacidades que tenemos para montarlo de distintas maneras. ¿Qué es MongoDB? MongoDB es una base de datos NoSQL que está pensada para comercializar muy rápidamente un producto, es muy ágil, nos va a permitir desarrollar sin necesidad de tener un esquema en la base de datos y es open source. Es open source casi desde el origen de su nacimiento, pero ya veremos luego en qué punto concreto se libera. Además es multiplataforma, podemos utilizarlo en Windows, Linux, Mac y Solaris. Está orientada a documentos. Los documentos que tiene son JSONs. Lo que pasa es que los va a almacenar como JSON, que son JSONs en binario para que vaya todo más rápido. Esta base de datos está creada sobre C++. En el teorema de CAP podemos decir que sería un CP. Está pensada para tener siempre consistencia y tolerar el particionado. Sin embargo, no siempre vamos a tener los datos disponibles, ya que a veces hay bloqueos sobre la misma. Es muy fácil trabajar con ella porque soporta la mayoría de los lenguajes existentes hoy en día, o por lo menos los más utilizados. Os dejo aquí una lista de los más comunes que seguro que conocéis y va a utilizar. La primera versión se data de 2007 y fue por la compañía 10Gen que empezaron a desarrollarla. Y bueno, a día de hoy tenemos una suite de MongoDB que consta de diferentes partes. Está el propio servidor MongoDB, que lo tenemos como versión Enterprise o profesional, además de la versión Community, que podemos descargar desde cualquiera de sus páginas. Y luego tenemos la versión de Mongo Atlas, que es la misma base de datos pero ofertada como servicio. Es interesante para no tener que hacer nosotros nada sobre la infraestructura. Y también aportan un Cloud Manager, que puede ser profesional o Enterprise nuevamente, que sirve para monitorizar pues todas nuestras bases de datos y los problemas que podamos tener. Una herramienta también relativamente nueva y muy interesante es Mongo Compass, que nos sirve para visualizar la información de una forma muy fácil con drag and drop y poder estudiar y analizar los datos que tenemos sobre MongoDB. Finalmente también tiene unos conectores muy interesantes, como pueden ser los conectores con sistemas DBI convencionales. Por ejemplo, se puede utilizar para engancharlo con Pentaho. Finalmente tenemos un conector con Spark para poder acceder a MongoDB directamente desde cualquier job y no tener que acceder mediante otros conectores intermedios. Como podéis ver en las transparencias, empezamos en el 2007, ya hemos mencionado la compañía que lo hacía, pero el primer sitio que tuvo en producción MongoDB fue businessinsider.com y justo después de liberarlo, que fue en 2008, ya en 2009 pasó a ser código abierto. En 2009 teníamos la versión 1.0, ya rápidamente en 2011 subimos a la 2.0. En 2015 sale ya la versión 3.0 y actualmente tenemos la versión 3.4. Vamos a ver qué comandos hay para el Mongo Shell de la versión actual, pero vamos a hacer la prueba con comandos convencionales para poder utilizarla con versiones de Mongo anteriores. Antes de empezar a hablar concretamente de MongoDB y de cómo se estructura, vamos a hacer un breve mapeo con las bases de datos relacionales de toda la vida, que es a lo que estamos acostumbrados, para que todos sepamos un poco, si no hemos visto nunca MongoDB, en qué contexto nos movemos. La base de datos tradicional, conocida como database, mantiene la misma agrupación y sigue siendo una database en Mongo, pero sin embargo las tablas desaparecen. Ahora lo que tenemos son colecciones en lugar de tablas. Colecciones que además se van a crear al vuelo cuando insertemos un documento. Entonces, los documentos que hemos comentado antes, que son JSON, van a sustituir a las tradicionales rows. Y dentro de los documentos tendremos fields, que serán como las columnas habituales de la base de datos. Entonces, vamos a ver las operaciones básicas de creación. Para eso voy a arrancar primero Docker, porque posteriormente vamos a montarlo sobre Azure
en una de las variantes utilizando Docker. Ya veréis que es sencillo.